Gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de En la Línea. Mi nombre es Sebastián. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que pasó y sobre lo que va a pasar en el mundo del tenis. Primero que nada, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y si no es así, bueno, que pueda mejorar, que siempre se puede mejorar. Y ojalá que todas las personas, aquellas que están escuchando, bueno, que tengan un gran inicio de semana. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasó y sobre todo lo que está pasando más que lo que pasó. No se está jugando el Master 1000 de Madrid ahora mismo porque hubo un corte masivo de luz, hubo un apagón en España, entonces es por eso que no se está jugando el Master 1000 de Madrid. Claramente el deporte pasa a un segundo plano y se prioriza más otro tipo de cosas, así que bueno, yo supongo que se van a reanudar los partidos una vez que vuelva la luz. El tema es que el corte ocurrió bastante temprano, si no me equivoco, entonces bueno, veremos qué sucede, si se aplazan los partidos para mañana, si no, eso trae un montón de consecuencias igual a la organización que ya viene teniendo bastantes polémicas, vamos a decir, temitas, ¿no? Em, pero bueno, veremos qué sucede. Y hablando un poco sobre lo que pasó, bueno, tenemos bastantes temas como el tema de Carlos Alcaraz y también los jugadores argentinos, un poco de Djokovic, un poco de todo, así que eso es lo que me gusta de este hermoso deporte, es que no te aburrís. Siempre hay algo, siempre hay algo, así que bueno, vamos a hablar un poco. Igual hoy se jugaron algunos partidos de la WTA 2, uno de Mirra Andreeva y el otro de Coco Gauff, que se van a enfrentar, así que va a estar muy bueno ese partido. Mirra Andreeva creo que hoy cumple 18 años, así que imagínense lo joven que es y el nivel que está dando. Ya ganadora de Master 1000, bastante consolidada, así que bueno, mucha expectativa con ella y por parte de Kokov también es bastante joven, entonces va a estar bueno, va a ser un duelo bastante bueno. Ahora sí, me gustaría hablar un poco sobre Carlitos Alcaraz. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó el fin de semana y en la semana anterior sobre Carlos Alcaraz? Bueno, primero que nada se bajó del Master 1000 de Madrid, ya lo habíamos comentado la semana pasada. No digo que lo había anticipado porque para mí era algo obvio, no era un secreto a voces, sino que era algo bastante predecible, ¿no? Él venía con un desgaste físico del Master 1000 de Monte Carlo, del ATP 500 de Barcelona. En la final contra Holger Rune había pedido tiempo médico, entonces es bastante natural que haya pedido, que se haya bajado del torneo. Después está en los que coinciden o no coinciden. Uno de los organizadores y ex tenista Feliciano López había hablado sobre que no le pareció muy inteligente la decisión de Carlos Alcaraz sobre el participar en el ATP 500 de Barcelona y haberse bajado al Master 1000 de Madrid. Entiendo que lo dice porque es justamente organizador del torneo, pero bueno, y además no le conviene, claramente no le conviene a España, al Master 1000 de Madrid, que Carlos Alcaraz haya bajado, porque es la cara de España hoy en día, ya con un Rafael Nadal retirado, Carlos Alcaraz es la cara visible del tenis español. Entonces entiendo que esté disgustado. Otro que está bastante polémico, ¿no? No sé si lo habrán escuchado, igual lo voy a citar textualmente lo que dijo Roberto Bautista Agut, que es un tenista español que ha llegado a top 10, fue semifinalista de Wimbledon en 2018-2019, si no me equivoco, que le había vencido a Guido Pella. Bueno, él dijo, y me sorprende, leo textual: el máximo nivel dependa mucho. No creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las 7 de la mañana. Ahora todo es muy bonito, él es muy joven, pero si quiere igualar los números de los tres cracks, tendrá que jugar 15 años al máximo nivel. Filoso, como mínimo filoso, porque primero que no me lo esperaba por parte de él, pero y menos sobre un compañero, ¿no? Ellos fueron compañeros en la Copa Davis, imagínense. Entonces, yo pensaba que lo habían sacado de contexto y no, la verdad es que lo hice textual, lo he escuchado y es lo que dice. Y, a ver, tiene razón o no, esa no es la cuestión, sino que para mí, si bien puede tener un cierto grado de razón, como que es muy joven, pero tiene que estar 15 años para llegar a la mesa, esa famosa mesa, ¿no? De los tres, tiene que hacer un gran nivel. Cuando digo tres me refiero, ya saben, a Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Tiene que trabajar bastante duro. Carlos Alcaraz ya ganó 4 Grand Slams. No sé si acostándose a las 7 de la mañana, pero es un jugador que ya sabe lo que es ganar Grand Slam. Le falta el Australian Open para conseguir los 4 grandes. Entonces,
Y es complicado, además sea en simultáneo con la salida del documental de Carlos Alcaraz en Netflix, que no lo vi, lo tengo pendiente, pero me puedo dar una idea de que en ese documental habla sobre cómo es llevar la vida del tenis, ¿no? Que es una vida bastante exigida, bastante trabajada, y la vida cotidiana, ¿no? La vida que podemos tener todos nosotros cuando no estamos en el mundo del deporte. Ya se sabe que el tenista es muy exigido y en ese sentido tiene razón Bautista Agut, es bastante sacrificado, entonces veremos qué decisión o cómo encara Alcaraz. Recordemos que tiene 21 años, en mayo cumple 22. Entonces, ¿cómo encara estas dificultades o estas críticas? ¿Cómo se las logra tomar? Y también, siempre digo, recordemos, ¿no? Pero la semana que viene arranca el Master 1000 de Roma. O sea, ya terminó el Master 1000 de Monte Carlo. Jugamos el ATP 500 de Barcelona, digo jugamos, ojalá. Y se jugó el Master 1000 de Madrid. O sea, y arranca el Master 1000 de Roma. Entonces es todo muy seguido, ¿no? Es normal, hubo muchas bajas. Había un usuario de Twitter que se llama Nahuel, le mando un gran abrazo. O sea, porque lo conozco. Y la verdad es que él decía que sí, que hubo bastantes bajas. Y el año pasado también, es más, el camino de Félix Auger-Aliassime, que fue el finalista del año anterior, ya vamos a tocar ese nombre porque dio de que hablar un poquito esta semana para los tenistas argentinos, para el mundo del tenis argentino. Y él el año pasado había llegado a la final con 3 bajas en el torneo. Recordemos que se había bajado también Sinner el año pasado, o sea que es un torneo donde hay muchas bajas, ¿no? Entonces es para analizar, como mínimo es para analizar, pero bueno, veremos cómo afronta este tema Carlos Alcaraz. Después, en el tenis argentino, Francisco Cerúndolo ayer derrotó a Franco Mesaña, digo ayer, 27 de abril, domingo 27 de abril. Derrotó a Franco Mesaña, un Fran Cerúndolo que si bien no estuvo al 100, no estuvo al máximo nivel, le bastó con demostrar eso y bueno, y derrotó a un Franco Mesaña que si bien uno no dice hizo un gran torneo, la verdad es que hizo un buen papel o dio de qué hablar. Le había ganado a Pedro Martínez después de la cantidad de aces que había metido creo que 15 o 18 si no mal recuerdo. Una locura. Yo, ya saben, siempre hablo sobre Francisco Comesaña porque me parece un tenista que es tiene un tenis muy bueno, tiene un saque muy bueno, un slice que es la verdad es que una locura. Entonces, nada, le había ganado a Arthur Fields en este Master 1000 de Madrid también. Y después de remontar un primer set que estaba para que se lo lleve el francés. Y bueno, muy bien por Franco Mesaña, que si bien no logró derrotar a Fran Cerúndolo, yo creo que puede decir, bueno, no hizo un mal torneo, vengo de una final de Challenger, o sea, venía con un desgaste físico bastante importante y me puedo ir con la frente en alto y bueno, y a pensar en los siguientes torneos que esto no termina y ya, como dije, falta poco para el Roland Garros, falta poco para el Master 1000 de Roma ya la semana que viene, así que bueno, veremos qué acontece. Después, pasé de Fran Cerúndolo y Franco Mesaña, bueno, vamos a hablar del otro Cerúndolo. Y no hablo del otro Cerúndolo de manera así, sino hablo de Juan Manuel Cerúndolo. Un jugador que también tiene un gran tenis, tiene una gran zurda, es un jugador muy inteligente, pero también es muy calmo. Y se nota, es el contraste. Ayer hablaba en Twitter, ¿no? Que es increíble el contraste de los dos hermanos, que por un lado uno es bastante desaforado, es bastante expresivo con sus emociones, con la manera de gritar los puntos o insultar en ese sentido a sí mismo. Y Juan Macerundo, vos lo ves y es un tipo muy tranquilo, con un tenis bastante bueno. Una lástima que haya perdido contra Daniil Medvedev 6-2 y 6-2, pero es verdad que el ruso mostró un nivel superlativo. No sé si era el ruso, si era Marat Safin o Rafa Nadal. Rafa Nadal creo que le queda mejor el ejemplo. Y fue una locura lo que jugó. Eso es lo que tiene Medvedev también. Tiene unos grandes partidos, pero también veremos la siguiente ronda, luchar contra su inconsistencia. Pero bueno, volviendo a Juanma, la verdad es que hizo un gran torneo igualmente para él. Derrotó a Félix Auger-Aliassime, había derrotado a Kovacevic, el estadounidense, en primera ronda. Volviendo a Félix, ¿no? Al canadiense, que hizo un muy buen partido Juanma, jugó muy inteligente, le jugó muchas veces al revés, que fue el golpe que más le costaba a Félix, y también le jugó bastante el slice. Entonces, la verdad es que muy bien por parte de Juanma,
y esperemos que el Master 1000 de Roma sea otro torneo que vaya en crecimiento con su nivel, un gran tenista, ganador de ATP 250 y muy contento con él. Además, lo que me gusta de él es eso, la humildad que tiene, la calma que tiene, es un jugador que es fácil no digo quererlo, pero sí como lo apoyás, decís que ojalá que le vaya bien y por más de que sea argentino, ¿no? Ojalá que le vaya bien, así que muy bien por Juanma, después otros tenistas argentinos, seguramente me esté olvidando de algunos, pero por ejemplo Seba Báez cayó contra el bosnio Sumur, que ya había derrotado él previamente en otro torneo, y una pena porque había ganado el primer set por 6-1 y después se fue derrotado en los dos sets restantes. Entonces una pena por Seba porque de vuelta le vuelven a caer las críticas. Una vez más, yo lo he defendido, pero es verdad que le vuelven a caer las críticas de que solo sirve para la gira de polo a ladrillo sudamericana y no tanto para la europea. Nada, una pena grande. Esperemos que en el Master 1000 de Roma pueda revertir esta situación y dar su mejor nivel. Y por parte después de Tommy Echeverry, que perdió contra Lolo Musetti, y viene en un flojo nivel, sí, es inevitable. Él mismo dijo que no está conforme con su año, pero cuando jugó contra el serbio Medvedovic, que había hablado de él la semana pasada largo y tendido, conté de que bueno, de que era un partido duro, que era un punto de inflexión, ¿no? Para ver si lo derrotaba, bueno, de ir con la cabeza un poquito más en alto, con la flechita un poquito más para arriba. Y si bien perdió contra Lolo Musetti, no perdió contra un cualquiera, perdió contra un tenista que fue finalista del Master 1000 de Monte Carlo y que, nada, tiene un tenis muy bueno, un revés a una mano muy espectacular. Entonces, nada, una pena por Tommy Echeverry, pero como digo, no hay que dejar de alentar. Se puede criticar, se puede decir está de bajo nivel, pero a veces leo en redes sociales un montón de insultos y no me parece. Yo creo que el primero que se debe insultar debe ser él. El primero que debe hacer autocrítica debe ser él, entonces ya el resto los insultos están un poco de más. Bien, creo que de los argentinos toqué todos o casi todos. Me faltó Camilo Bucarabelli, que perdió en primera ronda contra el australiano Connell. Una pena porque contra, por ejemplo, Müller en Montecarlo había hecho un partidazo. Un partido muy físico había sido y una pena que haya perdido, pero bueno, veremos qué tal. Ah, no, casi me olvido del más, no digo del más importante, pero uno de los más, en lo personal, que le tengo más aprecio, que es Mariano Navone, que perdió contra Ben Shelton después de haber ganado el primer set y en el segundo set haber sacado haber tenido servicio para partido. Una pena porque Ben Shelton era un tenista que le podías ganar, que como digo, la verdad es que no nos tiene hijos, sino que le es como jugar contra argentinos, es mejor dicha la frase, y una pena por Mariano, que tiene un tenis para polo ladrillo que se adecua a las condiciones. Sí que es verdad que la pista de Master 1000 de Madrid, como ya había hablado la semana pasada, es una pista que premia a los sacadores porque está a 700 metros por encima del mar. Entonces nada, premia eso y se notó porque Shelton en el servicio estuvo bastante fino. Si bien dio quiebre en el primer set y en el segundo, no dio más oportunidades. Creo que hubo una vez, pero el saque es la verdad es que lo que lo ayudó bastante. Y bueno, una pena por Mariano Navone, que ahora va a jugar un Challenger en Francia. Y nada, esperemos que le pueda ir mejor. Ahora sí, creo que ya hablé de todos los argentinos. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre Djokovic, que perdió, parece como si fuera un notidiario, pero la verdad es que una pena por Djokovic, otra vez que pierde en segunda ronda de Master 1000 en polvo ladrillo. La primera había sido contra Alejandro Tavilo, el chileno que le había derrotado en Monte Carlo. Vuelve a caer contra Matteo Arnaldi y es una condición, una especie, una situación muy complicada, porque Djokovic está frustrado, él lo dijo, está muy combativo con su físico, él sabe que no le está dando. Y yo, si bien antes de la gira de polo ladrillo había dicho que le iba a costar porque los rallies largos suelen ser bastante desgastantes, no me esperaba que caiga
en segunda ronda 2 torneos seguidos, después de haber llegado a la final del Master 1000 de Miami. Es verdad que fue en pista dura, pero no deja de ser un Master 1000. Y bueno, veremos qué nos espera con Djokovic, ¿no? Estamos esperando ansiosos el ATP número 100 que no llega, pero no digo ansioso, pero estamos expectantes y veremos cuándo se da, si se llega a dar. Muchas dudas, pero bueno, ojalá que pueda recordar el nivel. Más allá de, yo la verdad es que no es que soy el mayor fan de Djokovic, pero le hace bien al deporte, le hace bien al tenista serbio, o sea, le hace bien el estar no en su mejor nivel y bueno, ojalá que pueda recuperar su nivel. Volviendo un poco al tenis argentino, me gustaría destacar algo del Challenger de Tucumán. Vi algunos partidos, vi el de Facundo Bagnis contra Andrea Colarini, que lamentablemente Facundo Bagnis después de volver, él había tenido una lesión bastante larga y bueno, después de volver se retira en los cuartos de final contra Andrea. Una pena, pero bueno, no deja de ser un lindo regreso, ¿no? Y me gustaría hablar sobre todo más allá de que Alex Barrena haya salido campeón contra Taberna, sino que me gustaría hablar de que se le haya dado difusión a este torneo y me alegra. Yo veía las fotos de que la cancha estaba llena y me alegra bastante porque el tenis argentino necesita eso, ¿no? El Challenger en sí necesita un poco la difusión de algunos medios. Vi Infobae, por ejemplo. Doy nombres porque acá ni nadie me paga, ni tampoco doy publicidad en el sentido de que nada, yo soy un pequeño espacio, ¿no? Que da su opinión sobre este hermoso deporte. Y bueno, y la verdad es que me alegra mucho que se haya dado notas sobre el Challenger de Tucumán. Esperemos que los siguientes Challengers que vengan en Argentina o en Sudamérica se les dé una difusión media porque es lo que necesita el tenis, ¿no? Uno abre distintas páginas, distintos portales y se habla muy poco de lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo no sé, habría que buscar una respuesta, ¿no? Del por qué, pero me alegra que se dé este tipo de difusiones y a seguir, ¿no? A seguir, que el tenis argentino tiene, tiene con qué, tiene dar de qué hablar, entonces bueno, hay tenistas jóvenes ahora, está Lautaro Midón, está De la Serna, entonces ojalá bueno, que el buen tenis acompañe con una buena repercusión y así que vayan de la mano y pueda haber un gran futuro. Yo creo que hablé bastante en general de los distintos temas, espero que se me haya entendido todo. Sépanme disculpar de que a veces me voy por las ramas, pero cuando uno habla de algo que le apasiona y hablo en todos los ámbitos, yo creo que se permite irse por las ramas, entonces, y eso que no nombré un par de cosas, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento con este podcast número 5, o sea, episodio número 5, así que nada, así yo lo he dicho en el primero, lo sigo diciendo, lo sigo sosteniendo, que no importa qué tan lejos o qué tan cerca pueda llegar, sino que el estar, ¿no? El ser constante y me gustaría llegar hasta la ATP Finals haciendo esto, sentarme todos los lunes o sentarme cuando hay algo importante y hablar sobre este hermoso deporte que la verdad es que tanto amo. Bueno, les mando un abrazo gigante, que estén muy bien, si no lo están, que se pueda mejorar y nada, nos estaremos viendo la siguiente semana. Nos vemos. Chau, chau.